Hola, ¿cómo están? Espero que estén excelente, aquí con esta nueva historia de qué hubiera pasado si Izuku despertaba un poder oscuro. Ya saben que pueden apoyar este canal con un like y una suscripción, sin más los dejo con el capítulo 1. Capítulo 1. La lluvia golpeaba el asfalto con violencia, arrastrando consigo los últimos vestigios de luz que quedaban en Musutazu. El cielo, ennegrecido por nubes pesadas, parecía reflejar el torbellino emocional que rugía dentro del joven Izuku Midoriya. Tenía 16 años y una carga sobre los hombros que ninguno de sus compañeros conocía. Desde el exterior, todo parecía estar en orden. Era un estudiante aplicado de la UA, un héroe en formación, elegido por el mismísimo All Might para heredar su poder. Pero lo que nadie sabía era que había algo más creciendo dentro de él. Algo que no era One for All. Algo más antiguo, más oscuro, más hambriento. Todo comenzó hace unas semanas. El primer incidente fue una pesadilla. Al menos eso que yo. Soñó con un campo cubierto de cenizas, cuerpos sin rostro y una figura encapuchada caminando hacia él con los ojos como brasas encendidas. Cuando despertó, su cama estaba empapada de sudor y su ventana cubierta de escarcha, a pesar de que era pleno verano. Pensó que era el estrés. Después de todo, ser el sucesor del mayor héroe de la historia no era algo fácil de digerir. Pero la segunda vez que ocurrió, no fue un sueño. Estaba en el gimnasio de la UA, entrenando en solitario mientras el resto de la clase se encontraba en una clase de rescate. Concentrado, golpeaba una bolsa con tal fuerza que el eco retumbaba por las paredes. Entonces sintió un temblor en el aire. Un cambio de presión. Su reflejo en el espejo tembló, y luego lo miró. No imitó sus movimientos. No era un reflejo. Izuku retrocedió, el corazón latiéndole con fuerza. La figura en el espejo tenía su rostro, pero con los ojos negros y grietas púrpuras recorriéndole la piel. Sonreía, pero no era una sonrisa cálida. Era como una sombra burlándose de su existencia. Luego todo volvió a la normalidad. El reflejo se sincronizó con sus movimientos, como si nada hubiera pasado. Estoy perdiendo la cabeza, murmuró, jadeando. Pero sabía que no era así. No se atrevió a contarlo. Ni a All Might, ni a Aizawa, ni a sus compañeros. Especialmente no a Bakugou. No soportaría su mirada de desprecio. Ni la preocupación sincera de Uraraka. Ni la confusión de Ida. No, no aún. Pero alguien sí lo notó. Alguien más observador que él esperaba. Kyoka Hirou. Kyoka no solía fijarse demasiado en los cambios sutiles de los demás. Pero con Midoriya, era distinto. Tal vez porque, a pesar de lo torpe y nervioso que era, siempre había una sinceridad en su forma de ser que resultaba imposible de ignorar. Y ahora, esa luz parecía desvanecerse, como si estuviera ahogándose lentamente en su propio silencio. Lo encontró una tarde, sentado solo en la terraza de la UA, mirando el cielo cubierto. No había dicho nada en clase. No había almorzado. Solo miraba al vacío como si esperara que el cielo se abriera para tragárselo. Oye, Midoriya, dijo, acercándose con las manos en los bolsillos de su chaqueta. Estás raro últimamente. Izuku pestañeó, como si acabara de despertar de un sueño profundo. ¿Qué? ¿Hirou? No, yo, estoy bien. No. No lo estás. Su tono fue firme. No acusador, pero sí directo. Ella no era de andarse con rodeos. ¿Quieres hablar de eso o tengo que obligarte con un poco de punk a todo volumen? Una débil sonrisa asomó en los labios de Izuku, pero no llegó a sus ojos. No sabría ni por dónde empezar. Kyoka se sentó a su lado, dejando que el silencio se hiciera entre ambos. El viento soplaba con fuerza, levantando mechones de su cabello morado. Finalmente, ella habló. Empieza por el principio. Y entonces, por primera vez, Izuku lo dijo en voz alta. Creo que hay algo dentro de mí, algo que no pertenece a este mundo. Algo que despierta cada vez que tengo miedo o rabia. Es como una sombra que quiere salir. Y no puedo detenerla. El silencio se volvió más denso. Kyoka no respondió de inmediato. No se rió, no se alejó, no lo juzgó.
Solo asintió lentamente. ¿Y cuándo empezó? Después del último entrenamiento con All Might. Recuerdo que me desmayé por un instante, pero cuando desperté, sentí como si hubiera otra presencia en mi mente. Como si algo hubiera entrado en mí. Kyoka lo miró de reojo. Había honestidad en su voz. Pero también miedo. Y vergüenza. Dos emociones que conocía bien. ¿Crees que estás poseído o algo así? No lo sé. Pero cuando me enojo, cuando siento que alguien está en peligro, lo dejo salir. Y hace cosas. Cosas que yo no haría. ¿Cosas como qué? Izuku bajó la mirada. Lastimé a un criminal. No lo detuve. Lo aplasté. Escuché cómo crujían sus huesos. No quería hacerlo. Pero lo hice. Kyoka guardó silencio por un momento. Luego respiró hondo. Entonces, hay que hacer algo. Porque si no lo haces tú, ese poder va a decidir por ti. Izuku levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de ella. En ese instante, algo cambió. Ella no lo veía como un monstruo. Ni como una amenaza. Lo veía como un chico que estaba librando una guerra silenciosa y sangrienta por dentro. Y eso, de algún modo, le dio fuerzas. Esa noche, Izuku soñó otra vez. Pero ya no era una pesadilla común. Esta vez, estaba en una especie de vacío oscuro, un espacio sin límites, ni suelo, ni cielo. Solo un eco interminable que repetía sus pensamientos más oscuros. Frente a él, flotaba la silueta distorsionada de su propio cuerpo, envuelto en una niebla negra que se movía como si tuviera vida propia. ¿Por qué temes lo que eres? Susurró la figura. ¿Por qué niegas el don que te hará invencible? Tú no eres parte de mí, dijo Izuku, apretando los puños. ¿No lo soy? ¿Y entonces por qué sigues viniendo a este lugar? ¿Por qué, cuando te sientes débil, yo soy quien responde? La sombra lo envolvió, extendiéndose como un veneno por su piel, buscando colarse en cada poro, en cada grieta de su alma. Izuku gritó, pero no de dolor, sino de ira. De negación. De miedo a perder el control. Despertó de golpe, con la habitación envuelta en oscuridad. Las luces no respondían. Todo estaba quieto, salvo por su respiración agitada y los rastros de una energía negra que aún chispeaban en sus dedos. Esa cosa, ya no está en sus sueños. Está en él. La mañana siguiente lo encontró más pálido de lo habitual. Las sombras bajo sus ojos hablaban por sí solas. Durante el desayuno, sus compañeros charlaban animadamente. Bakugou discutía con Kirishima. Uraraka reía con Tsuyu. Kyoka lo observaba en silencio. Cuando todos partieron al entrenamiento, ella se quedó atrás unos segundos y le susurró. ¿Otra vez? Izuku asintió. No hacía falta más. Esa conexión silenciosa entre ambos comenzaba a solidificarse. El entrenamiento del día era una simulación de combate en equipo, y Aizawa decidió que Midoriya, Kyoka, Todoroki y Asui formarían un grupo. El escenario será una ciudad nocturna, con múltiples civiles ficticios atrapados entre ruinas. Su objetivo es rescatarlos y neutralizar cualquier amenaza, explicó el profesor con su tono neutro. Izuku asintió, tratando de mantenerse centrado. Necesitaba controlar su poder. Necesitaba demostrar que aún era él quien decidía. Pero a los pocos minutos de iniciada la misión, un error lo cambió todo. Uno de los bots enemigos, programado con un poder explosivo, salió de control y lanzó un proyectil directo hacia una zona donde una civil atrapada pedía ayuda. Sin pensar, Izuku corrió hacia ella, sin calcular su velocidad. El proyectil impactó cerca. Él la protegió, pero la explosión lo hizo perder el equilibrio. Cuando cayó, algo lo rompió por dentro. Su visión se tiñó de rojo. Su aliento se tornó gélido. Y entonces ocurrió. El poder oscuro brotó como una llamarada invertida, oscura y vibrante. Su cuerpo se cubrió con una capa sombría que parecía tener vida. Sus ojos se tornaron completamente negros, con un iris púrpura que brillaba como brasas. Kyoka, que llegaba a su posición, se detuvo en seco al verlo. Midoriya, él no respondió. Los bots enemigos comenzaron a atacarlo, y él se movió como una sombra líquida, rápida y brutal.
No los neutralizaba. Los destrozaba. Cada golpe era un vendaval de oscuridad que devoraba todo a su paso. Kyoka activó sus hacks, corriendo a través de los escombros. Midoriya. Detente. Te estás dejando llevar. Pero él no la escuchaba. No del todo. Hasta que uno de sus ataques casi la alcanza a ella. Eso fue suficiente. Izuku se detuvo, el corazón desbocado, el poder retrocediendo como una marea oscura. Cayó de rodillas, jadeando, horrorizado. Lo siento, no quise. Kyoka se acercó lentamente y le colocó una mano en el hombro. No fue tu culpa. Pero tienes que aprender a controlar, o este poder te va a consumir. Izuku la miró, la culpa marcando su rostro. ¿Por qué no huyes de mí? Kyoka respondió con seriedad. Porque veo algo más allá de tu sombra. Y no voy a dejarte solo. Después del incidente en el entrenamiento, la OA detuvo temporalmente la participación de Izuku en simulaciones de combate. No fue una sanción oficial, pero a Aizawa fue claro. No te estoy castigando, Midoriya. Pero hasta que entiendas ese poder, no puedo arriesgarte, ni a ti, ni a los demás. Izuku asintió en silencio. Dentro de él, sentía la sombra latir, impaciente, como si riera por dentro cada vez que le recordaban sus límites. Pero no estaba solo. Kyoka comenzó a acompañarlo en sus entrenamientos privados. Nadie se lo pidió. Nadie lo supo. Pero todas las tardes, después de clase, se encontraba con él en el área de prácticas restringida. Izuku trataba de controlar su poder, de llamarlo sin ceder ante él. Y Kyoka lo observaba, lo analizaba, e incluso servía como ancla cuando la oscuridad amenazaba con tragárselo. Concéntrate en mí, le decía, cuando el poder lo envolvía. Mírame, Izuku. Ese nombre. Cuando ella lo usaba así, sin apodos, sin filtros, era como una luz atravesando su niebla interior. Recuerda quién eres. Y él resistía. Día tras día, entre caídas, errores, y avances lentos, algo más creció entre ellos. Una confianza profunda. Silenciosa. Kyoka no necesitaba explicaciones largas. No buscaba salvarlo. Solo estar allí. Y para alguien como Izuku, acostumbrado a cargar con todo en silencio, eso lo significaba todo. Una tarde, mientras practicaban, él colapsó de rodillas, agotado. No puedo más, jadeó. Ella se agachó frente a él, ofreciéndole una botella de agua. Puedes. Solo no intentes hacerlo todo de golpe. Izuku la miró a los ojos. ¿Por qué haces esto por mí? Kyoka bajó la mirada por un segundo, luego dijo, sin vacilar. ¿Por qué te creo? Porque no eres un monstruo, aunque sientas que lo eres. Y porque yo también he tenido miedo de mí misma. Él ladeó la cabeza, curioso. ¿Tú? Mi Kirk puede ser destructivo. Si pierdo el control, puedo reventar tímpanos, romper estructuras, a veces me asusta cuánto daño puedo hacer con solo un sonido. Izuku asintió lentamente. Supongo que todos tenemos sombras dentro. Sí, respondió ella, con una pequeña sonrisa. Pero eso no significa que no podamos vivir con ellas. Ese momento fue más íntimo que cualquier caricia. Más profundo que cualquier palabra de aliento. Fue la aceptación mutua de dos personas que se veían en su fragilidad, y aún así decidían quedarse. Esa noche, Izuku recibió una llamada inesperada. Era All Might. Midoriya, necesito verte. Es urgente. Se encontraron en una de las salas de entrenamiento cerradas. El antiguo símbolo de la paz lo observó con expresión grave. Ya lo sé, dijo All Might antes de que Izuku pudiera hablar. Lo he sentido. Esa energía oscura, no es parte de One for All. Izuku apretó los dientes. Entonces, ¿qué es? All Might miró hacia el vacío un momento, antes de responder. Algo que despertó en ti por una razón. Tal vez por tu carga emocional. Tal vez por tu cuerpo como recipiente. O quizás, porque siempre estuvo allí. Izuku tragó saliva. ¿Está diciendo que nací con esto? Es posible. Pero lo importante no es de dónde vino, sino qué harás con ello. Hubo un silencio largo. Entonces, All Might agregó.
No tienes que enfrentarlo solo. Hay personas que creen en ti. No las alejes. Izuku pensó en Kyoka. En sus palabras. En su mirada. No lo haré. All Might le dio una palmada en el hombro. Aunque ya no tenía su antigua fuerza, ese gesto pesó más que 1000 discursos. Esa noche, mientras Izuku caminaba de regreso a su dormitorio, encontró a Kyoka en el pasillo. No se dijeron nada. Pero al cruzarse, ella lo miró como si supiera todo lo que había pasado. Y por primera vez, él sonrió de verdad. El sábado siguiente, Izuku y Kyo acordaron entrenar en secreto. Fuera del campus de UA había un viejo almacén abandonado a las afueras de Musutazu, un lugar que Aizawa usaba en sus años como héroe activo para prácticas de sigilo y combate realista. Kyoka lo había descubierto cuando era niña gracias a un viejo conocido de su madre. ¿Estás seguro de que quieres intentar esto?, preguntó Kyoka mientras abrían la reja oxidada. Izuku asintió. Si quiero dominarlo, tengo que hacerlo lejos de la mirada de los demás. Aquí no pondré a nadie en peligro. Una vez dentro, Kyoka desenrolló unos cables desde su equipo de sonido portátil y preparó su sistema de vibración controlada. Era su forma de limitar los estallidos sónicos. Izuku, por su parte, se concentró, inhalando y exhalando con lentitud. Hoy no quiero expulsarlo con rabia, dijo, cerrando los ojos. Quiero llamarlo, con calma. Kyoka se mantuvo cerca, lista por si algo salía mal. Durante minutos, no ocurrió nada. Pero entonces, algo comenzó a despertar en el aire. La temperatura bajó. Las luces parpadearon, aunque ninguna estaba conectada. Un aura negra, tenue pero palpable, comenzó a extenderse desde el cuerpo de Izuku como humo flotando en el agua. No era violento esta vez. No era una erupción. Era presencia. «Lo estás haciendo», susurró Kyoka. Izuku abrió los ojos. Eran oscuros, pero no vacíos. Seguía estando allí. «No me está devorando», dijo, como si no pudiera creerlo. «Está obedeciendo». Kyoka sonrió, sin dejar de estar alerta. «Entonces enséñale quién manda». Izuku alzó la mano y dirigió una parte de esa energía hacia una columna de concreto. No la destruyó. Solo la marcó. Como si la sombra le hiciera caso al fin. Pero el momento no duró. Una voz, débil al principio, comenzó a murmurar dentro de su cabeza. Era la misma de sus pesadillas. «No puedes usarme, sin pagar el precio». Izuku se tambaleó, el poder temblando a su alrededor. «¡No! No vas a controlarme». «Izuku». Kyoka gritó, corriendo hacia él cuando vio que sus rodillas flaqueaban. Él cayó, pero ella lo sostuvo. Sus manos temblaban. Su aliento era irregular. Está resistiéndose. Como si fuera consciente. Kyoka apretó los dientes. Entonces hay que seguir empujando. No puedes dejar que te venza. Izuku la miró desde el suelo. Tan cerca de ella, podía ver las cicatrices de pequeñas quemaduras en su antebrazo, señales de entrenamientos pasados. Ella no se quejaba. Ella no huía. ¿Por qué no te alejas? Esto podría destruirte también. Ella le sujetó el rostro suavemente, sin miedo. Porque si vas a caer en la oscuridad, yo estaré allí, para sacarte de ella. Y si no puedo, entonces caeré contigo. Esas palabras, esas malditas palabras rompieron algo dentro de él. No de forma negativa, no como una fractura. Fue como si un peso invisible que cargaba desde su infancia finalmente tuviera con quien compartirse. Y en ese momento, en medio de esa suciedad, de la energía maldita y el miedo constante, Izuku Midoriya sintió algo florecer por primera vez en mucho tiempo. Confianza. Conexión. Amor. Esa noche, de regreso en la residencia, Kyoka le entregó una pulsera con un pequeño amplificador de frecuencia. No es gran cosa, dijo, encogiéndose de hombros. Pero si sientes que vas a perder el control, puedes activarla. Emitirá una onda que tu cuerpo reconocerá como peligro y podría frenar el avance del poder. Al menos, eso creo. Izuku la observó con asombro. ¿La hiciste tú? Ella asintió, un poco avergonzada. Soy buena con cosas pequeñas. Técnicas.
Él la tomó con ambas manos, como si fuera el artefacto más valioso del mundo. Gracias. En serio. Gracias por todo. Solo prométeme una cosa, dijo Kyoka, con los ojos clavados en los suyos. Que no te rendirás. No importa qué tan fuerte grite esa cosa dentro de ti. Izuku asintió con decisión. Lo prometo. Ella sonrió, y sin pensarlo mucho, se inclinó y besó su mejilla. Luego se marchó antes de que él pudiera reaccionar. Izuku se quedó de pie, tocándose el rostro, con el corazón palpitando como loco. Tal vez, pensó, la oscuridad no era lo único creciendo dentro de él. La semana siguiente comenzó con un cambio inesperado. Nezu convocó a Izuku a su oficina. All Might y Aizawa ya estaban allí cuando entró. El ambiente era solemne. Midoriya, dijo Nezu con su particular tono tranquilo, aunque serio. Recibimos reportes de actividad anómala de energía en un distrito industrial abandonado. La descripción encaja con lo que ocurrió durante tu entrenamiento extraoficial. Izuku se tensó. Kyoka había sido cuidadosa, pero los sensores del gobierno, inevitablemente, lo habían detectado. No estás en problemas, al menos no aún, intervino Aizawa. Pero si esto se repite sin supervisión, tendremos que intervenir oficialmente. All Might se inclinó hacia adelante, sus ojos más serios que nunca. Midoriya, si esa oscuridad responde a ti, entonces ya no estamos hablando solo de ti como estudiante. Estamos hablando de ti como posible objetivo de villanos. ¿Entiendes lo que eso significa? Izuku tragó saliva. Sí. Lo entendía demasiado bien. Nezu agregó. Queremos poner a prueba la estabilidad de tu control. Mañana participarás en una misión simulada de recuperación en exteriores, junto a otros 3 compañeros. ¿Quiénes? Preguntó. Kyoka Hirou, Todoroki y Bakugou. Izuku asintió. Internamente, el miedo era real. Pero también lo era el fuego que empezaba a crecer dentro de él. Un fuego que no venía del poder oscuro. Venía de su deseo de proteger. De no fallar. Esa noche, Kyoka lo encontró en la terraza. Él contemplaba las luces de la ciudad desde la baranda. ¿Nervioso? Mucho. Ella se sentó a su lado, sin invadir su espacio. Lo suficiente cerca como para que sus presencias se tocaran. No vas a perder el control. No esta vez. ¿Y si pasa? Estaré allí, respondió, firme. Y si tengo que romperte los tímpanos para que reacciones, lo haré. Él soltó una risa nerviosa. Qué alentador, es amor rudo. Se miraron. Por unos segundos, el silencio fue más poderoso que cualquier palabra. Gracias por la pulsera, dijo él, tocándola. Siento que tengo un salvavidas, incluso cuando todo se pone oscuro. Kyoka bajó la mirada por un momento, luego le dijo. Tú también eres un salvavidas para mí. Tal vez no lo notas, pero, cuando estoy contigo, dejo de sentir que tengo que ser perfecta. Me siento, suficiente. Izuku quedó en silencio. Nadie le había dicho algo así. Jamás. Y sin pensarlo mucho, respondió con suavidad. Tú siempre fuiste suficiente. Ella giró el rostro hacia él. Sus ojos se encontraron. Ninguno dijo nada más. Pero en esa mirada compartida, algo se selló entre ellos. No eran solo aliados. No solo compañeros. Se estaban convirtiendo en algo más. Al día siguiente, el entrenamiento comenzó al amanecer. Una fábrica abandonada a las afueras de la ciudad fue el escenario. La misión. Rescatar una víctima y neutralizar amenazas simuladas sin dañar estructuras colapsadas. Todo marchaba bien, hasta que un nuevo tipo de bot enemigo apareció. Uno modificado, más agresivo, con inteligencia adaptativa. No era parte del plan. ¿Qué es eso? Gritó Bakugou, lanzando una explosión que apenas hizo retroceder a la máquina. Todoroki intentó congelarlo, pero el bot absorbió su hielo. Midoriya, ahora. Gritó Kyoka. Izuku sabía que ese era el momento. El momento que tanto había temido. La oscuridad respondió al instante, ansiosa, hambrienta de batalla. Pero esta vez, Izuku no gritó. No perdió el control.
La envolvió en su propia energía, como si tejiera una capa alrededor de sí mismo. Su cuerpo se cubrió con esa negrura fluida, pero sus ojos permanecieron verdes. Con un rugido contenido, se abalanzó sobre el bot. Cada golpe era limpio, calculado. Sus movimientos eran como agua oscura, fluyendo entre ataques. El bot contraatacó, pero él esquivó, giró y contraatacó con precisión quirúrgica. Kyoka lanzó un pulso sónico que desestabilizó al bot, e Izuku aprovechó para atravesarlo con un brazo cubierto de energía sombría, rompiendo su núcleo. Silencio. El bot cayó con un estruendo metálico. El aire se volvió espeso. Izuku se quedó de pie, jadeando. La energía comenzó a disiparse. Y por primera vez, no hubo murmullos. No hubo voces. Solo silencio. «Lo lograste», susurró Kyoka, acercándose. Izuku cayó de rodillas. No por debilidad, sino por la carga emocional. Ella se arrodilló junto a él y lo abrazó. «Lo lograste, Izuku». Él apoyó la frente en su hombro. No lloró, pero estuvo cerca. Muy cerca. «Gracias por creer en mí», murmuró. «Siempre», respondió ella. Más tarde, Aizawa y Olmi revisarían los datos del entrenamiento. El informe sería claro. Midoriya Izuku. Control de poder oscuro, estable, pero aún en observación. Riesgo de descontrol bajo supervisión emocional adecuada. Pero para Izuku, no era un informe lo que importaba. Era el hecho de que, por primera vez, había enfrentado su oscuridad, y había vencido. Con el éxito de la simulación, los rumores dentro de la Wano tardaron en propagarse. Algunos estudiantes hablaron con respeto, otros con temor. Para muchos, Izuku ya no era el chico tímido con ideas de héroe. Era alguien distinto. Alguien que había tocado la oscuridad, y regresado. Kirishima lo enfrentó directamente en la cafetería. Dude. Usaste un poder oscuro y no explotaste ni una vez. Eso fue tan varonil. Izuku rió, incómodo. Pero fue un alivio sentir que, al menos para algunos, no era un monstruo. Otros, como Mineta, lo evitaban. Y algunos, como Bakugou, lo observaban en silencio, como si calcularan algo. No te relajes, Deku, le dijo una tarde. Si pierdes el control, seré el primero en detenerte. Aunque tenga que arrancarte esa maldita sombra a golpes. Izuku no respondió con agresividad. Solo asintió. Lo entiendo. Y gracias. Eso dejó a Bakugou confundido, y quizás un poco impresionado. Esa noche, Kyoka invitó a Izuku a su cuarto. No era una cita. Técnicamente. Voy a mostrarte algo, dijo ella mientras conectaba su guitarra eléctrica a un amplificador modificado. Izuku se sentó en el suelo, rodeado de cables y notas. Todo olía a metal, a tinta, a energía creativa. ¿Lista? Siempre. Y entonces comenzó a tocar. La canción era instrumental, pero poderosa. Oscura al principio, luego con destellos de esperanza. Era un reflejo perfecto de lo que vivían ambos. Una historia sin palabras entre sombras y luz. Cada nota parecía decirle, no estás solo. Cuando terminó, Izuku se quedó en silencio. ¿La escribiste tú? Sí, después de verte luchar. Se llama Sombras que respiran. Izuku la miró, emocionado. Es hermosa. Tú, eres increíble. Kyoka bajó la mirada, sonrojada, pero sonrió. Gracias, Izuku. Él no pudo contenerse. Se acercó lentamente, y esta vez fue él quien rozó sus labios con los de ella. Fue un beso breve, tierno, pero lleno de promesas. Promesas que ninguno se atrevía aún a decir en voz alta, pero que sabían que estaban allí. Cuando se separaron, Kyoka se rió suavemente. Sobreviviste al entrenamiento, pero no sé si sobrevivirás a salir conmigo. Izuku sonrió, su pulso acelerado. Acepto el desafío. Mientras tanto, en algún lugar desconocido, una figura encapuchada observaba una pantalla que mostraba el entrenamiento de Midoriya. Así que el heredero de One for All ha despertado algo más, murmuró una voz rasposa. Interesante. Otro ser, más pequeño, con múltiples ojos, se acercó. ¿Debemos intervenir, maestro? Aún no.
Dejemos que se abrace a su poder. Que crea que lo domina. Cuando esté listo, entonces lo romperé.